¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Descúbrelo en la Biblia. ¿Alguna vez has escuchado sobre un pecado que Dios no puede perdonar? Quizás hayas sentido temor o dudas sobre tu propia vida y si este pecado podría aplicarte. No estás solo en preguntarte esto, y la respuesta nos la da la Biblia de manera directa y profunda. En el libro de Mateo, Jesús menciona algo conocido como el pecado imperdonable, y hoy exploraremos juntos qué significa esto y, sobre todo, cómo podemos vivir en la seguridad del perdón de Dios. Para entender este concepto, necesitamos ver el contexto en el que Jesús habló de este pecado. En Mateo 12, 31-32, Jesús advierte sobre el peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Qué quería decir Jesús con estas palabras? La blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a una resistencia deliberada, una negación continua de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Este pecado no es un acto impulsivo o un error momentáneo, sino una actitud de rechazo prolongado y total a la gracia de Dios. Muchos teólogos y líderes cristianos concuerdan en que el pecado imperdonable es rechazar repetidamente la invitación de Dios hasta el punto de endurecer el corazón y cerrar la puerta a la salvación. Ejemplo de perdón: Pedro y Judas. Consideremos dos ejemplos: Pedro, quien negó a Jesús, y Judas, quien lo traicionó. Ambos cometieron errores graves, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Pedro, arrepentido, fue restaurado y perdonado. Judas, por el contrario, se desmoronó sin buscar el perdón de Dios. Este contraste nos recuerda que el arrepentimiento y la disposición de volver a Dios son la clave. Incluso cuando caemos, siempre que tengamos un corazón dispuesto a volver, hay perdón. Dios te invita a vivir en su perdón y a mantener un corazón abierto a su espíritu. No temas que un error te separe de su amor eterno. Jesús te asegura que cualquier persona que se acerca a Él con un corazón sincero y arrepentido recibirá su perdón. Primero, debemos entender a qué se refería Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es cualquier pecado, ni siquiera un acto aislado de duda o temor. Es una postura continua y deliberada de rechazo al Espíritu de Dios, una resistencia consciente a la verdad y a la obra que Dios está haciendo en el corazón. Quienes han cometido este pecado, según las Escrituras, han llegado a un estado en el que cierran la puerta a la intervención de Dios, eligiendo endurecerse y vivir en una negación constante de su poder y amor. En otras palabras, no es un error o una duda momentánea, es una decisión persistente y firme de no permitir que el Espíritu Santo obre en la vida de uno. Recuerda, este pecado imperdonable no es algo accidental, es una actitud persistente de rechazo. Entonces, si hoy sientes en tu corazón un anhelo por el perdón de Dios, si hay una voz interna que te llama a buscar su gracia, esa misma voz es la prueba de que no has cometido el pecado imperdonable. Porque el Espíritu Santo no ha dejado de trabajar en ti, y el hecho de que sientas la necesidad de reconciliación es un signo de su obra continua en tu vida. Así que, ¿qué puedes hacer si temes haber pecado gravemente? El camino es siempre regresar a Dios con humildad y un corazón sincero, confiando en su amor y su misericordia. La Biblia nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dios conoce nuestra debilidad y nuestras luchas, y mientras haya un deseo genuino de arrepentimiento, su gracia está disponible. El pecado imperdonable no es una trampa en la que uno cae sin darse cuenta, sino una postura intencional y continua de rechazo hacia Dios. Pero para quienes buscan su perdón, no hay pecado demasiado grande ni caída demasiado profunda. Así que, en lugar de temer, te animo a acercarte a Dios. No importa cuán lejos hayas caído, su amor y su misericordia están siempre dispuestos a recibirte. Ahora, querido amigo, la pregunta no es si Dios puede perdonar, sino si estás dispuesto a abrirle tu corazón y recibir ese perdón. Te invito a que te tomes un momento para reflexionar sobre su gracia y su amor. Si este mensaje ha tocado tu vida,
Suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalecen tu fe y te ayudan a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y déjame un comentario compartiendo tus pensamientos, estaré feliz de leerte.